¿Qué tal? Bien, pues vamos a hablar en este primer vídeo, lo vamos a dividir en dos. Va a tratar sobre la anatomía de la mama y en el primer vídeo, que es este de aquí, vamos a hablar sobre la estructura de la mama, sus relaciones, sobre el parénquima mamario, sus partes, la grasa y sobre todo el complejo areola-pezón, que como veremos va a tener mucha importancia tanto en la lactancia como en la patología. Bien, pues en la mama vamos a diferenciar para su estudio tres partes. Una primera que sería el complejo de la areola y el pezón, que va a ser lo primero que vamos a estudiar. Y lo segundo va a ser la mama como tal, pero que está compuesta de dos estructuras fundamentales, que es la que vamos a estudiar primero una y luego otra. Primero es el parénquima y después es la grasa, que también es muy importante. Como veremos en la segunda clase, en la de patología mamaria, esta relación entre el parénquima y la grasa tiene importancia a la hora del diagnóstico porque vamos a poder utilizar la ecografía o la resonancia dependiendo de que predomine una u otra. Bueno, respecto a las relaciones, la glándula mamaria está limitada por arriba con la tercera costilla, por abajo con la séptima costilla, por dentro con el esternón y por fuera está limitado con la axila. Esta axila tiene mucha importancia. En primer lugar, porque ahí es donde asientan los ganglios linfáticos. Y porque está producido por un ángulo diedro que lo forman el pectoral y el serrato mayor. ¿Vale? Otra cosa, la glándula mamaria no tiene una forma esférica como tal, sino que característicamente tiene algunas prolongaciones. La más importante es la prolongación axilar, de tal manera que luego, como veremos, a la hora de la exploración, a la paciente se pide que se ponga el brazo detrás de la cabeza, para poder explorar bien esta prolongación axilar de la mama. Y luego hay otras que tienen menos importancia, que son la superior, la externa, la inferior y la inferior interna. Bien, pues ahora vamos a ver la areola. La areola es una estructura que mide aproximadamente de 15 a 20 milímetros y vamos a estudiar varias cosas. En primer lugar, el drenaje linfático. Bien, dentro del drenaje linfático vamos a diferenciar dos lagunas que existen en la zona de la areola. Una que es mucho más periférica, que lo que hace es recoger el drenaje linfático de la piel de la mama, y luego otra que es más profunda, que es más central, que es la que recoge, y tiene mucha importancia porque recoge todo el drenaje linfático de las estructuras internas de la mama. Muy bien. Además de esto, en la areola hay otra cosa que merece la pena observar, que son estos bultitos de aquí. Estos bultitos de aquí, que están en la areola, se llaman los tubérculos de Morgani. ¿Y qué son estos tubérculos de Morgani? Generalmente son unas glándulas sebáceas, pero que en vez de meterse en la profundidad de la dermis, lo que hacen es proyectarse hacia afuera y abultar un poco. En algunos casos está centrado por un pelito muy fino. Y estos tubérculos de Morgani en el embarazo va a producir lo que llaman los tubérculos de Montgomery. Es decir, se vuelven un poquito más grandes y pueden segregar un líquido viscoso, blanquecino, similar al calostro. Y esto es lo que ha apoyado a algunos autores para decir que estos tubérculos son como una especie de glándula rudimentaria. El pezón es una estructura sobrelevada de forma cónica que mide aproximadamente de 10 a 20 milímetros y en la base tiene una anchura de 9 a 10 milímetros. Es de una forma irregular y está agrietado. Y en él podemos distinguir un músculo liso, que es el que produce la erección del pezón, y característicamente veis aquí que tiene unos orificios como unos punteados, que es el área cribosa del pezón. Y característicamente
es la desembocadura de los conductos galactóforos, que luego lo veremos cuando estudiemos el parénquima, que van directamente a drenar al pezón. Y aproximadamente son de unos 12 a 20 conductos galactóforos. En el parénquima mamario encontramos lóbulos, que son aproximadamente en número de 15 a 20, con unos límites mal definidos entre ambos, y de los que parten un conducto galactóforo que parte hacia el pezón, que ya hemos visto que tiene un área queribosa. Antes de desembocar en el pezón, hay unas dilataciones que se llaman los senos galactóforos. Tanto el seno como los conductos galactóforos los vamos a ver en otra diapositiva. Como veis, los conductos galactóforos no son rectos, sino que son cilíndricos pero muy tortuosos y plegados longitudinalmente. Aquí están las dilataciones que llamamos los senos galactóforos y son muy importantes en la lactancia del bebé. ¿Por qué? Porque aquí es donde se acumula la leche. El parénquima mamario produce la leche y se va acumulando en los conductos galactóforos y en los senos galactóforos. Y cuando el bebé succiona es cuando arrastra toda esta leche que está acumulada en los senos galactóforos. Como veis aquí, estos espacios pueden estar rellenos por grasa y por tejido conjuntivo. En este tejido conjuntivo también hay abundancia de linfocitos, leucocitos y células blancas que tienen una misión importante también en la lactancia, que es producir una serie de anticuerpos y producir una cierta defensa para el bebé, que lógicamente tiene un cierto grado de inmunosupresión. Para estudiar la grasa, lo vamos a dividir esquemáticamente en tres partes. Primero, la grasa subcutánea. En segundo lugar, la grasa que está en el parénquima mamario, dentro del parénquima mamario. Y en tercer lugar, la grasa retromamaria. La grasa del tejido celular subcutáneo, como veis aquí, se adelgaza a medida que se acerca al complejo areola-pezón. Y otra característica es que veis que está tabicada. Está tabicada por unos ligamentos fibrosos que parten de la dermis, que se llaman los ligamentos de Cooper, a los cuales se adhiere también el parénquima mamario, tabicando esta estructura subcutánea y dando lugar a unos espacios o fosas que se llaman deduret. En estas fosas son en las que se acumula la grasa subcutánea. En segundo lugar, tenemos la grasa entre los lóbulos del parénquima mamario, a los que nos hemos referido en la anterior diapositiva. Y en tercer lugar, tenemos una capa de grasa que es retromamaria. Y como veis aquí, está entre el músculo pectoral mayor y la mama. ¿Y cuál es su función? Evitar el rozamiento excesivo entre la mama y la fascia, facilitando el deslizamiento de la misma.